pistolas de alta presión que usualmente se usan de manera industrial para inyectar materiales como pintura, grasa, combustible, plástico, agua, aire, cemento. Es una emergencia quirúrgica y típicamente su severidad está subestimada y en eso radica la importancia de que aprendamos a tener un alto índice de sospecha de estas lesiones. Este fue el primer caso descrito en 1937. Se trataba de un mecánico de 47 años. Él tuvo una inyección por gasolina, más o menos una presión de 4.000 libras y el resultado final de su tratamiento fue la amputación. Con respecto a la epidemiología de esta patología, se corresponde a uno de cada 600 traumas en la mano. En los centros especializados en mano, más o menos reciben 1 a 4 casos al año. Es más frecuente en hombres que en mujeres, típicamente trabajadores industriales que son quienes manipulan este tipo de herramientas. Y la localización más frecuente es el dedo índice de la mano no dominante. La fisiopatología vamos a ver que está compuesta por estos 4 ítems, empezando por la lesión inicial, la irritación química local, que como vamos a ver depende del material inyectado, la respuesta inflamatoria y la infección secundaria. Entonces, la lesión inicial va a depender de la presión y de la velocidad con que se inyecte el material. Entonces, más o menos, en promedio, estas presiones tienen unos valores que van entre 3.000 y 1.000, esto es en libras por pulgadas, y sabemos que tan solo 100 libras por pulgadas son suficientes para tener una lesión en la piel. Usualmente hay contacto directo con el arma, pues con las pistolas. Sin embargo, al ser presiones tan altas, estando incluso a 3 centímetros de la piel, puede tener la lesión. Y se sabe que puede alcanzar velocidades hasta de 400 millas por hora. Aquí a mano derecha les presento un ejemplo de un paciente que sufrió un trauma por una inyección de grasa y lo que muestran en esta es que al analizar la cinética de la inyección corresponde como si fueran 1.000 kilos de peso cayendo de una altura de 25 centímetros, como para que nos imaginemos, dimensionemos la severidad. En este estudio lo que hicieron fue analizar qué pasaba en la mano o en el dedo una vez se daba la inyección. Entonces, lo que hicieron fue coger cadáveres y hacer la inyección e inmediatamente hacían la disección. El material utilizado para la inyección fue cera, que usaban un colorante para poder reconocerla en la disección. Entonces, pues vemos aquí, por ejemplo, pues la herida típica puntiforme que veíamos en los casos iniciales y estos fueron los sitios de inyección. Lo inyectaron en las diferentes partes de la mano y en general lo que vieron con respecto al mecanismo fisiopatológico de la lesión inicial era una disección por planos de menor resistencia. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, ellos se dieron cuenta que cuando ponían el arma en la parte más fibrosa de la vaina tendinosa, que después lo llamaron, o sea, después se dieron cuenta que era a nivel de las poleas anulares, entonces el material, que es esto que vemos en azul, se esparcía alrededor del tejido celular subcutáneo sin penetrar como tal la vaina tendinosa ni el tendón flexor. Lo que marcan en los puntos intermitentes son como los haces neurovasculares que pues por su baja resistencia también tienden a lesionarse con gran facilidad. Mientras que cuando hacen la inyección a nivel de las partes más delgadas de la vaina tendinosa, específicamente a nivel de las poleas cruciformes, sí había una permeación del material en la vaina tendinosa, que es lo que vemos pues en estas imágenes histológicas. Ahora bien, entonces,
Esto era cuando lo inyectaban como a nivel de la cara palmar de los dedos, esta que les mostré. Ahora, cuando lo inyectaban como en la parte dorsal de los dedos, lo que ellos vieron es que pues también tendía a irse por los planos de menor resistencia y disecar, como vemos aquí en esta imagen, disecar todo el aspecto dorsal del tejido celular subcutáneo y la piel del dedo, y que los orificios de salida eran mucho más irregulares y amplios con respecto a los orificios de entrada, que como vemos son lesiones puntiformes. A nivel de la palma de la mano, cuando realizaban la inyección, había una extensión profunda según la dirección de la inyección. Entonces, pues depende del sitio donde estemos apuntando con el arma, vamos a lesionar pues, las estructuras que vayan en esa dirección. En general, pues en este estudio en particular no hubo extensión proximal al retináculo flexor ni distal al ligamento transverso del carpo, pero sí se ve que pues todo el tejido celular subcutáneo y la fascia están pues altamente comprometidas por el material inyectado. Todo esto pues era con respecto al mecanismo, a la fisiopatología de la lesión inicial. Otra parte importante de la lesión inicial es la lesión vascular, que va a tener dos componentes. Uno, el componente de compresión, en el que pues el material directamente va a hacer compresión de los haces, de las estructuras vasculares, disminuyendo la perfusión venosa, haciendo una hipertensión capilar y fuga y generando edema, literalmente como un síndrome compartimental por presión externa sobre las estructuras vasculares. Y una parte de lesión vascular secundaria a la inflamación por vasoespasmo, trombosis e isquemia. En el segundo ítem de la fisiopatología hablábamos entonces de la irritación química local, y esta va a depender de la toxicidad intrínseca que tenga el material inyectado. Entonces vemos que según esta toxicidad, los materiales se pueden dividir en alta toxicidad, toxicidad media y toxicidad baja. Y aquí es muy importante hacer una diferenciación de las pinturas, porque la pintura, cuando es en base aceite, tiene una toxicidad muy alta, con tasas de amputaciones hasta el 58%, mientras que cuando es en base de agua látex, o sea, ese es su solvente, eh, es mucho menos tóxica y su tasa de amputaciones se reduce hasta el 6%. Otros materiales con toxicidad alta son la trementina, toxicidad media la grasa, y los de toxicidad baja, el agua, el aire y las vacunas veterinarias, y estas últimas incluso se ha propuesto sacarlas de esta clasificación por sus bajas dosis y pues su baja toxicidad con respecto en comparación con otros materiales. El tercer ítem de la fisiopatología es la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, pues lo que se ve es que el tejido conectivo se sustituye por un tejido fibroso de granulación. Hay presencia de macrófagos con sus vacuolas llenas del material inyectado, presencia de todo tipo de polimorfonucleares, formación de granulomas, que es más típico en, en la inyección por grasa, que forma como una granulomatosis crónica, y necrosis por los mecanismos de isquemia que hablamos anteriormente y por la toxicidad directa del fluido inyectado. Y en un cuarto lugar de la fisiopatología de estas lesiones tenemos la infección secundaria, que pues el mecanismo no es por inoculación directa en el momento del trauma, que se favorece por un ambiente necrótico isquémico, pues que favorece la proliferación bacteriana. Entonces, pues encontré esta revisión en donde ellos hicieron revisión de 435 casos. De esos, solo en 126 se tomaron cultivos, de los cuales 50 fueron positivos. Usualmente la infección es polimicrobiana, pero lo que pues, los llamó la atención a ellos es que sin importar la presencia de infección, el riesgo de amputación fue el mismo en infectados y en no infectados, probablemente asociado al antibiótico de amplio espectro.
Este pues es como un Paula, esquema. devuélvete un segundo. Sí, señora. Ay, perdón. El mismo riesgo de amputación en infectados y no infectados, creo que no es por el antibiótico, sino por la lesión misma que produce la inyección a alta presión. Es decir, el daño vascular y el daño, ¿cómo se llama? En los tejidos, pues en los tejidos blandos, básicamente. Yo no creo que tenga que ver con que esté mm, infectado o no infectado o que Mm, haya o no ha recibido antibiótico. Obviamente si se infecta y no recibe antibiótico, pues es mal, pero creo que el riesgo de amputación obedece a la fisiopatología de la lesión y a la inyección por alta presión. sí, señora. Pues ellos lo mencionaban como que fue un hallazgo inesperado para ellos, Uh -huh. eh, que no tenían la explicación clara, pero bueno, que en general eso fue lo que observaron. Pero sí, sí, señora. Gracias. Bueno, Entonces, bueno, tenemos como este cuadro que resume un poco la fisiopatología. Lo que quería mostrarles con esto, pues aparte de lo que ya mencionábamos sobre los fenómenos compresivos de irritación química, es que finalmente se forma como una gangrena en un momento agudo, pero que también va a tener unos momentos subagudos y crónicos que van a generar que haya un retardo en la sanación y deterioro en la función, y vamos a ver que en el desenlace, pues la mayoría de pacientes no tienen una recuperación completa que puede relacionarse con estos procesos de inflamación subaguda y crónica. Con respecto a la presentación clínica, el paciente típico es un hombre joven, aproximadamente 36 años, trabajan en zonas industriales. Las localizaciones más frecuentes son en la mano no dominante, el índice hasta un 50% de los casos, seguido por el pulgar, seguido por la palma de la mano. El mecanismo usualmente es cuando están realizando limpieza en la boquilla de la máquina, y otro mecanismo es cuando están manipulando tuberías eh, por las que pasan este tipo de materiales y hay algún tipo de fuga con alta presión. Al examen físico, inicialmente el paciente va a tener una lesión puntiforme con dolor mínimo o ausente, y de manera tardía van a empezar los otros síntomas de edema, dolor, parestesias, alteración de la perfusión. Eh, el tiempo promedio que demoran en consultar es de 9 horas, y se ha visto que pueden incluso pasar hasta por 7 doctores antes de reconocer la severidad e instaurar un tratamiento. Con respecto al tratamiento, vamos a tener que hacer un abordaje inicial de la lesión. Lo primero es tener un alto índice de sospecha para que no se nos pase, tomar radiografías, porque cuando el material es radioopaco nos va a permitir evaluar la distribución del material. Ya les voy a mostrar cómo se ve una radiografía con el material radioopaco. Sin embargo, no todos los materiales son radiopacos, algunos son radiolúcidos, y también el aire, cuando hay inyección por aire, es radiolúcido. Podemos tomar un hemograma en el que vamos a ver leucocitosis, pero pues esto no es obligatorio en todos los pacientes. La profilaxis antitetánica y antibiótica sí es obligatorio en todos los pacientes. Analgesia, para lo cual es importante no realizar bloqueos digitales y mantener la herida abierta. No debemos intentar hacer cierres primarios como con puntos. No. Entonces esto era lo que les comentaba con respecto a los materiales radioopacos. Entonces, pues vemos aquí, por ejemplo, un material que se distribuye entre el tercer y cuarto metacarpiano, y aquí uno menos radioopaco, pero que se distribuye sobre toda la superficie palmar del dedo. Y eso muestran en esta como una comparación de cómo se ve radiográficamente versus intraoperatoriamente con la inyección de la sustancia, que en este caso es pintura. Entonces, el tratamiento no quirúrgico que consiste en hacer una observación, profilaxis antibiótica y antitetánica, vigilancia de que no haga un síndrome compartimental, solo está indicado
Cuando el material es de baja toxicidad, habíamos hablado del agua, el aire y las vacunas veterinarias, a menos de que tenga inyección por alguno de estos materiales y signos que sugieran síndrome compartimental. En ese momento pasaría a ser una indicación de tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico, que es el manejo que se debe hacer a la inyección con todos los otros materiales, consiste en remover el material inyectado, hacer un lavado y desbridamiento amplio con descompresión de los compartimentos en caso de ser necesario y exploración de las lesiones. Hay autores que incluso sugerían la amputación como desde el inicio, sobre todo en las lesiones por pinturas con base aceitosa, por su pues, alto riesgo de que de todas formas resulte en una amputación sin importar el manejo. Sin embargo, en esta revisión de 25 pacientes en la que intentaron hacer un manejo con lavados seriados, solo, solo 4 pacientes de 25 requirieron una amputación con un porcentaje de salvamento hasta un 84%. De modo que vamos a intentar primero siempre hacer el manejo quirúrgico con lavados seriados, descompresiones y dejar la amputación pues como una última instancia. Con respecto al uso de esteroides, eh, hay autores que lo sustentan a favor por su potencial antiinflamatorio, sin embargo, otros no lo recomiendan por su efecto en la supresión leucocitaria que favorecería el riesgo de infección, continúa siendo controversial y pues tampoco hay una terapia de esteroides establecida. La antibiótico-terapia, entonces, pues en este estudio analizaron 35 pacientes, de los cuales 15 tuvieron cultivos positivos y de estos cultivos hasta un 58% eran gram negativos, pero pues como sabemos la piel se caracteriza más por una flora de gram positivos, entonces de manera general y para todos los pacientes con este tipo de lesiones debemos hacer una profilaxis con antibióticos de amplio espectro que cubran tanto gram positivos como gram negativos. Vamos entonces a hacer un análisis de este algoritmo de manejo. En primer lugar, pues en el lugar del accidente vamos a tratar de mantener la extremidad tibia y llevar al paciente de inmediato a un hospital. Lo primero que debemos hacer es la profilaxis antibiótica y antitetánica. Después es muy importante que identifiquemos cuál fue el material inyectado. Ya sabemos que si es uno de estos de baja toxicidad, podemos irnos hacia un manejo conservador a menos de que tenga algún signo de compromiso de la extremidad o pues del dedo. En ese caso tendríamos que ir a un manejo quirúrgico, que es el siguiente paso que vamos a ver. Cuando tenemos fluidos con toxicidad media o alta, vamos a pasar de una vez al manejo quirúrgico y pues me llamó la atención de este algoritmo que incluso cuando son fluidos de muy alta toxicidad, refieren que hay que excluir intoxicación general y pues de eso me llamó la atención en algo que leí, es que en algunos reportes de casos pues han visto inyección intravascular del material con pues migración sistémica y se asocia sobre todo como con mediastinitis. Entonces, otro paso pues que debemos tener muy en cuenta. Pasamos entonces al manejo quirúrgico, que va a ser un lavado y desbridamiento extenso con exploración de las lesiones asociadas. Vamos a pasar al paciente a segundos y terceros lavados en la medida que los necesite, más o menos cada 24 horas. E inicialmente vamos a hacer inmovilizaciones por 5 días, luego vamos a hacer movilizaciones pasivas y finalmente el manejo postoperatorio va a requerir una terapia física intensiva que puede ir hasta 6 a 12 meses, pues para ganar arcos de movilidad, estiramientos, ganar fuerza muscular y también para hacer una fase sedativa por los síntomas sensitivos que pueden quedar residuales. Y pues siempre nos dicen qué hacer, pero me llamó la atención esta tabla que nos dice qué no hacer. Entonces,
no hacer exploración del dedo con bloqueos digitales, no utilizar vendajes compresivos, no utilizar solventes para remover los Paula, materiales. Señora, Paula, sí, el señora. Smart Bandage un, es hacerle la exsanguinación al paciente para operarlo con torniquete. Es un tipo de vendaje que usan los, del, los gringos con el cual ellos hacen la exsanguinación. Nosotros lo hacemos con un vendaje elástico, pero eso es simplemente hacer la exsanguinación. Es decir, en estos pacientes, como tienen una lesión que puede ser potencialmente tóxica, lo único que uno no quiere es exprimir la extremidad y mandarle eso al torrente sanguíneo. Eso es el Smart Bandage. Bueno, sí, señora. No utilizar un solvente para retirar el material. Eh, Ellos pues explican que en solo muy pocos materiales específicos se conoce como un solvente, de modo que simplemente podría generar más toxicidad y más necrosis. Eh, no hay que tratar de como oprimir la lesión para que salga el material, porque pues por su fisiopatología que entró a mucha presión, digamos, no va a ser fácil hacer una descompresión de esta manera. Y no recomiendan el uso de hielo para disminuir el edema. Eso pues era con respecto al tratamiento. Ahora pues vamos a hablar de el pronóstico. Entonces, dentro de los factores pronósticos, creo que el más importante es el material inyectado, como vemos pues en esta tabla y en esta gráfica. De manera general, o sea, la amputación, digamos, es como lo que más se usa como factor pronóstico. Entonces, de manera general, eh, las amputaciones pueden ir eh, desde un 16 hasta un 55%, pero cuando se usan solventes, o sea, tipo thinner, trementina o pinturas con base aceitosa, esto puede subir hasta un 50 o un 80%. Mientras que como vemos acá, pues el aire, las inyecciones de vacunas, pues son mucho más benignas y resultan menos en amputaciones. La presión es otro factor pronóstico, también midiendo sus resultados en porcentaje de amputación, eh, pues de manera general, en la medida que aumenta la presión, va a aumentar el riesgo de amputación. Y lo que establecen es que, pues a pesar de que sí podamos afirmar de que aumenta proporcionalmente, no hay como un umbral de presión en el que sepamos que el paciente va a ir a amputación. Otros factores pronósticos asociados son la localización. Los dedos tienen hasta 6 veces más riesgo de amputación con respecto a la palma y al pulgar. El volumen, a mayor volumen se asocia con peores desenlaces funcionales. Y con respecto al tiempo, como desde 1967 se había visto que la demora mayor de 10 horas se había asociado con peores desenlaces, pero en esta última revisión que les mostré de Hogan, él muestra que el mayor riesgo de amputación va incluso después de las 6 horas, 58% versus 38%. Y en esta tabla lo que les quería mostrar es como los desenlaces. Lo que hicieron fue hacer seguimiento a un año de 23 pacientes, midiendo la fuerza muscular y los arcos de movilidad, pues en comparación con la contralateral. Entonces vemos que con respecto a la fuerza de agarre está disminuida hasta un 12%, la fuerza de pinza en un 35%, los arcos de movilidad en las diferentes articulaciones también se encuentran disminuidas con la extremidad contralateral. Y en el artículo describen que también los pacientes, pues después de un año, persisten con síntomas sensitivos como intolerancia al frío, hipersensibilidad y parestesias. Ahora pues quería mostrarles cuál fue el desenlace de los casos que vimos. Entonces, bueno, este fue el pintor de 33 años con la herida punteada no dolorosa. Vemos en las radiografías la dispersión del material, un material radio opaco. Este fue el abordaje quirúrgico que se utilizó. Pues vemos que es extenso, que incluso requirió un abordaje dorsal y pues ahí se ve el material inyectado, sobre todo alrededor de
las estructuras neurovasculares y pues ya aquí en la parte de abajo, pues este paciente tuvo un excelente desenlace. Y el otro paciente, este paciente pues me llamó la atención, el de 23 años, que pues tuvo una inyección con Tiner, que como vimos pues es de los fluidos con peor pronóstico. Y este paciente atendió inicialmente y le dieron manejo antibiótico, antitetánico y lo mandaron con control ambulatorio por cirugía de mano. De modo que cuando llegó nuevamente, el paciente ya habían pasado 34 horas. Entonces, pues ustedes ven aquí en la foto dos, que el dedo pues había hecho una necrosis importante y pues sin embargo lograron hacer una reconstrucción satisfactoria con resultados funcionales satisfactorios, pero esto no es lo que usualmente pasa, sino pues digamos que es difícil encontrar reportes de casos de los malos resultados, usualmente siempre son así de resultados óptimos como este, pero pues este paciente tuvo una gran complicación por la demora en, en el inicio del Paula, tratamiento. Señora. ¿cómo reconstruyeron ese dedo? Dice que fue, bueno, que inicialmente fue desbridado e irrigado. Luego dice que los nervios digitales fueron decomprimidos y que aparecieron Ajá, contusos, ajá, que extendieron la incisión hasta la palma, hicieron descompresión del túnel del carpo, hicieron ajá, fasciotomías en la región tenar y en las ajá, regiones, las fasciotomías dorsales, bueno, cultivos intraoperatorios, incluso describen que este paciente hizo un síndrome compartimental del antebrazo, que pues fue manejado a tiempo seguro. con las respectivas fasciotomías. Ajá. Y luego hicieron desdebriamientos seriados, Seriados. sí Ajá. señora, y Pero requirió, mira, es que lo que les quiero mostrar es que este paciente, yo obviamente no conozco el caso, pero si ustedes se fijan en este espacio entre el primero, entre el pulgar y el supuesto dedo índice, ese no es un espacio normal, eso es un espacio mayor. Es muy probable que este dedo haya terminado amputado, sino que le hicieron una mm, resección desde la base, incluso desde el metacarpiano acá abajo, para poder hacer una reconstrucción. Como no nos están mostrando una imagen, digamos, de la mano completa, es pues probablemente a muchas personas se les puede pasar esto, pero este espacio es un espacio más grande de lo habitual y muy probablemente lo que hicieron allí fue amputar el dedo y utilizar de pronto la parte de atrás de la piel de pronto para atrás acá o de pronto lo más me parece por esta herida aquí arriba que le hicieron como un colgajo interóseo posterior o alguna cosa doctora, para cubrir el defecto. tiene toda la razón, yo estaba equivocada. Ese dedo resultó amputado e hicieron justo lo que usted está diciendo. ¿Sí ve? Todavía tengo cositas que enseñarles. Sí, señora. ¿Ya acabaste? Sí. Este era otro caso, Sí, dale. pero en este solo les quería mostrar pues el abordaje con las líneas de Brunner. Pues las conclusiones, es una entidad poco frecuente en la población general, pero pues hay que tenerla muy presente en los trabajadores industriales. Es una emergencia quirúrgica, su severidad es subestimada por su presentación aparentemente benigna inicial. La profilaxis antitetánica y antibiótica es algo obligatorio en todos los pacientes, el uso de esteroides es controversial, pues los factores pronósticos de los que hablamos durante la charla, recordar que después de todo el manejo inicial hay que hacer una rehabilitación enfocada en las lesiones del paciente y lo que más quiero que se lleven, pues para siempre es el alto índice de sospecha, porque si, como vimos con las votaciones que hicimos al comienzo, creo que muchos hubiéramos podido fallar y darle un mal manejo inicial a este paciente que podría presentársenos en un rural, en un servicio de urgencias a cualquiera de nosotros. Yo creo que ese es el mensaje más importante de todos, Paula. Esto es una lesión que fácilmente pasa desapercibida, justamente porque pues, es como un iceberg, ¿no? Uno solamente ve
un puntico por donde en teoría entra, pero es una lesión, como viste o como ustedes vieron, devastadora para especialmente si el sitio de entrada es en un dedo. En resumen, lo que hay que hacer es todo lo que dijiste. Hay que nunca ser, mejor dicho, hay que ser generoso en el abordaje e intentar en la medida de lo posible limpiar en el primer procedimiento quirúrgico la mayor cantidad del material extraño que se tenga, porque es la mejor oportunidad que tiene el paciente y porque en la medida que sea un material altamente tóxico, pues lo importante es no dejarlo allí porque va a seguir produciendo daño. Yo creo que el daño inicial está dado por el aumento de la presión que termina produciendo una especie de síndrome compartimental cuyo origen es la inyección de alta presión, ¿sí? Y pues obviamente la inyección de alta presión que va a producir un edema severo, más el material que penetra dentro de la mano. Y, y eso pues de entrada produce daño. Es muy importante en los dedos específicamente, abrir completamente la vaina sinovial, obviamente preservando las poleas y hacer una limpieza por debajo de las poleas y tanto por la parte palmar como por la parte dorsal de los flexores, sobre todo si es en el área flexora. Como se dan cuenta, muchas veces uno necesita hacer abordajes palmares y dorsales. Y una cosa que es súper importante es hacerle, en la medida que sea posible, casi que una neurolisis a todo el nervio digital de arriba abajo para estar seguros de que no tiene compresiones. Porque digamos que los pacientes puede que se les pueda salvar al final del cuento el dedo, pero esos materiales irritantes producen una neuritis, pues por química más o menos, ¿sí? Entonces, es la parte más importante. No, muy bonita la charla, muy, muy bien hecha, Paula. Me parece que cubriste todos los enfoques. Me gustó el asunto de la votación, me pareció interesantísimo, además porque es la mejor manera de aprender, es darse cuenta que uno la embarró. Entonces me parece súper importante y la felicito, estuvo muy chévere. Muchísimas gracias, doctor. No sé si hay algún otro comentario, Jorge Luis, Fer. No sé quién más el doctor Pinilla, creo que lo vi por ahí. Sí, no, creo que la charla excelente. Es sobre todo cuando se atiende fábricas y cosas que tienen que ver con materiales de inyección, hay que estar pero muy atentos. Y es una lesión que es devastadora, como lo señaló Pablo en la charla y la doctora Moreno ahora. Creo que la charla muy, muy agradable, muy Muy entretenida linda. de ver y muy, Además, muy bien bonita, muy bien presentada. Sí, presentada. sí, muy bien. Muchas gracias, Paula. Bueno, Muchísimas gracias, doctor. si no hay más comentarios, entonces, o Doctora, yo tengo una preguntas, pregunta. siga, patrón. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Una pregunta. Digamos, la decisión de liberar el túnel del carpo depende de déficit neurológico o sintomatología a este nivel, ¿o cómo se determina uno Depende llegar a este? de dónde esté la inyección. Es decir, si la inyección es distal y la extensión, digamos, del material extraño no llega hasta tan arriba, pues no es necesario abrirlo, además si no tiene síntomas. Pero si es un paciente que ya está haciendo un síndrome compartimental hasta en el antebrazo, como en el caso que mostró Paula, pues obviamente uno tiene que abrir sin misericordia porque pues lo que uno necesita es liberar todos los tejidos. O sea, hay que pensar en la posibilidad de que haya material extraño dentro del túnel, que eso ya lo haría pues necesariamente, ya indicaría necesariamente la liberación del túnel. Y la segunda cosa es que tenga pues obviamente síntomas, ¿sí? Muchos de estos pacientes, especialmente cuando la lesión es muy severa, es decir, con la inyección es de altas cantidades de materiales o de una muy alta presión, llegan
con la mano. Había una foto, Paula, puro al comienzo, de un dedo casi blanco, ¿sí? Ah, sí, señora, pero no encontré como el caso de No, ese, no por eso importa, no importa, pero este es el caso. Así se ve en la mayoría. Ok, doctor. Y dependiendo hasta dónde llegue. Entonces, siempre uno tiene que, entonces, mejor dicho, si el paciente te llega con eso en el dedo índice, pues obviamente no va a tener sensibilidad en algún territorio del mediano, pero probablemente ahí no es por una compresión del túnel, sino por la compresión que está produciendo la lesión de alta presión. Ok, doctor. Listo. Muchas gracias. No, señor. Yo quiero adicionar una cosa, Pau, muy bien, como dijo la doctora Moreno y el doctor Pinilla, y esto sí es una emergencia quirúrgica, entonces si a usted le llega este paciente, hay que hacerlo todo lo posible por pasarlo de cirugía antes de 6 horas. Entonces tienen que tener eso en la cabeza siempre, por favor. Nuevamente, felicitaciones, muy buena charla, Pau. Muchas gracias, doctor. Yo creo que esto es más urgente que un reimplante, porque finalmente un reimplante el dedo ya De está acuerdo, amputado. de acuerdo. Y en estos casos hay, digamos que el dedo es salvable si se hace algún tipo de procedimiento bien hecho, juicioso, tempranamente. Entonces, métaseles en la cabeza, que no es frecuente, yo sé, pero siempre hay que sospecharlo, especialmente en el paciente que dijo Paula, joven, trabajador en industria, cualquier material a alta presión, uno siempre tiene que sospechar ese tipo de lesiones, siempre, y hacer el tratamiento lo antes posible. Es más, este es un paciente que se tiene que pasar aún con estómago lleno. Esto se considera una urgencia vital para el dedo, pues para el dedo, obviamente, pero es una urgencia vital. Entonces, mucho más urgente pasar uno de estos que pasar un reimplante. ¿Listo? ¿Algún otro comentario, preguntas, dudas, aportes? ¿Tenemos Una pregunta, Sí. digamos, yo tengo entendido que la parte de la profilaxis con tétanos está muy reevaluada porque lo que hace la profilaxis con la inyección de tétanos es prevenir de futuras inyecciones. De acuerdo. Entonces, y la otra pregunta que tengo es, digamos, ¿el esquema antibiótico es Amplio dependiendo de la espectro. O sustancia sea, o mire, triple conjugado? yo haría, no creo que triconjugado, porque la probabilidad de que uno necesite penicilina por pensar en un Clostridium no creo que sea tan necesaria, pues excepto que sea en una fábrica que inyecta, no sé, no estoy diciendo alguna pendejada. Los veterinarios, por ejemplo. No, por ejemplo, Exacto, los es que como hablaban de veterinarios cosas o que veterinarias, pienso como en Clostridium, depende Popó de Vaca y esas del sitio, exacto. Por ejemplo, que si fuera, es que me dio pena decir bonica, pero no encontré otra palabra, que de pronto, no sé, estoy inventando que de pronto se inventaron un sistema de riega para hacer el abono de un coso con una cosa de inyección, ¿sí me entiende? Entonces, dependiendo del sitio, del tipo de lesión, pero yo empezaría para gram positivos, gram negativos, pero más que eso, lo importante es la liberación, tratar de sacar todo el material. Y ahí, como les digo, no se puede uno ir con miedos de que es que voy a hacer una incisioncita chiquita, nada. Esta sí es, como dicen, platanelo, hasta donde usted vea que hay tejido sano y trate de sacar todo el material en la medida que sea posible. Sacar una pintura con base oleosa es horroroso, es dificilísimo, eso se pega en todas partes. Las que son con base acuosa son relativamente fáciles, pues porque se diluyen en, en agua, pero una pintura de base oleosa se tendría que diluir en thinner. Entonces, calcúleme el detalle. Entonces, digamos que es una lesión muy maluca, y o sea, casi que de entrada, sobre todo en lesiones que aparecen como esta que está en la foto, uno tiene que pensar en decirle, pues obviamente al paciente que podría incluso necesitar de una amputación, ¿no? Y con respecto a lo de la profilaxis antitetánica, yo estoy de acuerdo, Alejandra. Yo creo que poner el tetanol sin haber mirado qué pasó con la posibilidad de que realmente el paciente tenga exposición, pues está medio revaluado. Es por eso, porque de pronto lo que uno necesitaría es revisar si es una herida tetanogénica
y ponerle más ¿cómo se llama? La inmunoglobulina, ¿es que se llama así? Sí, esta cosa, eso. Pero pues eso, digamos que uno lo sigue haciendo, ahí en urgencias más o menos a cualquier, se entierra uno un alfiler y le ponen tetanol y no lo dejan salir sin eso. Entonces, pero pues digamos que es como esas de esas paradigmas que son difíciles de romper, como el de la vitamina B12 para para los dolores lumbares. Y la última pregunta que tenía era con respecto a la vigilancia. Digamos, uno quisiera ver que no hubiese citotoxicidad, entonces sería como cubrirlo con vaselina y estar abriendo cada día los vendajes para ver cómo van las heridas, o cuándo Señora, sería casi cuando que sí. definir ese tiempo en el cual ya está sano, cuánto dura esa No, ese paciente hay citotoxicidad. que, yo aquí en Bogotá no he visto ninguno de esos, creo que el año pasado el doctor Pinilla tuvo uno, si no me acuerdo mal, y creo que hemos tenido por ahí, en los últimos 15 años, por ahí unos 2 o 3, ninguno de esos, digamos, lo atendí yo directamente, creo que al doctor Pinilla le han llegado varios, al doctor Bermúdez también. Y el último que me acuerdo fue uno del año pasado, pero durante el fellow sí era muy frecuente, en Louisville era muy frecuente porque ahí había unas ensambladoras de carros, entonces pasaba con mucha frecuencia. Y lo que uno tendría que hacer es pasar el paciente casi que día de por medio a lavar. Y obviamente dejar la punta del dedo, de ser posible, expuesta pues para ver que quede irrigando. Pero pues obviamente tampoco uno puede hacer milagros, ¿no? Pero sí es relativamente, o sea, hay que lavarlo muchas veces y casi que día de por medio, sobre todo en lesiones muy, muy, muy severas, como esa del dedo, digamos, que está ahí en la imagen. Ese dedo casi que tiende a morir. Muchas gracias, doctora. No, señora. Luis Fer, vi que tenías el micrófono abierto. Sí, no, era para ¿Algún felicitar comentario? a felicitar a Pau, muy buena revisión, y pues también añadir eso, que también en Louisville yo también tuve la oportunidad, así como usted, de ver varios pacientes que tenían esas lesiones por inyección, sobre todo de grasa, como la foto que habíamos, pues no tan severa como la que mostró Paula, esa, tampoco así, pero sí, sí llegaban con sus lesiones en los dedos, especialmente, sobre todo en la palma de la mano. Me llamaba la atención que allá, precisamente para destapar la manguera, pues, tenían que hacer una contrapresión de esto para, pues, que como que la manguera se expandiera y así como que se soltara el material que está dentro, pero los personajes muy diligentemente no utilizaban otra cosa que la palma de su mano. Y me llamaba la atención que, como usted dice, esos pacientes los pasaban a lavar día de por medio. Incluso uno de esos pacientes que tenía ya la inyección hasta el antebrazo, lo pasaron como 3 días seguidos a lavarlo. Gracias a Dios, pues para esos pacientes todo salió muy bien, pero pues quería recalcar eso. Sí, eso es clave. ¿Mm? Bueno, si no hay más preguntas, a comer. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, Muchas gracias, feliz noche. Noche. Buenas Muchas noches. gracias. gracias. Chao.